Bueno, hola chicos, chicas, chiques. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé cuándo mirarán el videíto. Estamos trabajando en la unidad 3, en la cual estamos viendo los procesos de cuidados enfermeros con trastornos en la oxigenación de causa cardiovasculares. Como han podido ver, observar o estudiar en el módulo número 3, en esta segunda parte, estamos inmersos en una unidad de cuidados intensivos que tiene otras características, ¿no? Por ahí durante este año, ya parece loco, pero pasa el tiempo, hemos visto la unidad de cuidados intensivos, hemos visto la emergencia, ¿no? Que depende del cuidado crítico, y hoy vemos en realidad otra unidad como es la unidad de cuidados coronarios. Esta unidad, que obviamente comparte también con el cuidado crítico el grupo etario, digamos, la franja en la cual uno ve que se repite y que se tienen internaciones, que tiene que ver específicamente con las personas adultas o los adultos mayores, ¿no? Así como hablábamos de las causas de mortalidad, ¿no? Del cuidado crítico, y hablábamos del politrauma como primer causa y las cardiovasculares en segunda unidad. Las características que tienen este tipo de trastornos cardiovasculares es que principalmente son todos, en realidad, que podemos prevenirlos, ¿no? Todo de lo que venimos desarrollando tiene su enfoque preventivo. Y principalmente porque uno llega a adquirir o a visualizar este tipo de trastornos, porque las personas tienen factores, ¿no? Factores de riesgo que predisponen que se presenten en ellos este tipo de trastornos, de patologías que conllevan obviamente lesiones a las personas. Como ustedes saben, estos factores siempre se dividen en factores que uno puede modificar con conducta y hábitos saludables y factores que no podemos modificar. Los no modificables, recuerden que tienen que ver siempre con la edad, con el sexo, la raza. La vida adulta es porque en realidad cuando nosotros llegamos a cierta edad no podemos, en realidad no tenemos la habilidad de retroceder en el tiempo para poder cambiar lo que hicimos en algún momento, las conductas que tuvimos, ¿no? Y esto yo siempre hago el ejemplo o si se quiere sí, el ejemplo, que tiene que ver, por ejemplo, con un paciente que es, ¿no? Que tiene tabaquismo, ¿no? Que es uno de los modificables. Cuando la persona en realidad presenta algún tipo de trastornos como el infarto agudo del miocardio, y es tabaquista, no es que en realidad puede retroceder ese hábito y modificarlo. Lo puede modificar a partir de ese momento, ¿no? Con eso tiene que ver la cuestión de la vida adulta. Y bueno, y los antecedentes familiares, porque obviamente son heredados. Entonces, en esto los factores modificables tienen que ver con la hiperlipidemia, con la hipertensión arterial, con la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, el estrés, la depresión, ¿sí? Todos factores que en realidad como personas podemos modificar, ¿sí? Y podemos favorecer a no adquirir este tipo de trastornos o de patologías. Como vieron en el módulo, nosotros nos vamos a enfocar principalmente en algunos trastornos que tienen que ver con la angina de pecho, el infarto agudo del miocardio, ¿sí? Y este tipo en realidad de trastornos, que son los que más se visualizan en la unidad de cuidados coronarios, tiene también complicaciones que son obviamente las que también tratamos
a corto o largo plazo en la misma unidad, que tiene que ver obviamente con las apariencias o apariciones de arritmias, las insuficiencias cardíacas, edemas agudos del pulmón, shock cardiogénico o trombosis, ¿no? Esos son siempre los trastornos que que podemos identificar o visualizar en este tipo de unidades, ¿no? Que tienen que ver siempre con nuestro corazón y nuestro corazón relacionado con nuestro pulmón, ¿no? Porque por eso es que este tipo de trastornos tienen que ver siempre con la oxigenación y obviamente la circulación de oxígeno por nuestro organismo. Ahora, como cuidados de enfermería, en esta cuestión de trabajar el monitoreo hemodinámico, que lo trabajamos tanto en la unidad de cuidados coronarios como en la unidad de cuidados intensivos, en la unidad de cuidados coronarios tiene ciertas características. Como por ahí decíamos que la rutina en la unidad de cuidados intensivos tenía que ver con que uno en realidad prepara, visualiza obviamente el office de enfermería, tenía una rutina de control cada 2 horas, eh, de cierres por ahí, de balance por turno. En la unidad coronaria, a esta rutina, como también el control de placa torácica, lo que se le agrega es que se realiza un electrocardiograma, ¿no? Rutinario a cada uno de los pacientes que están internados para ir viendo en realidad y poder monitorizar los cambios diarios, ¿no? Entonces, como servicio, tienen el mismo funcionamiento, obviamente, que la unidad de cuidados intensivos. Puede cambiar algún protocolo más, alguno menos, pero por ahí lo que sí está como criterio normatizado en el protocolo es el electrocardiograma diario, ¿no? Que obviamente lo realizan los enfermeros. Ahora, nosotros como cuidados específicos, podemos visualizar en esta valoración del monitoreo hemodinámico aspectos que son no invasivos y aspectos que son invasivos, ¿sí? En los aspectos de valoración no invasiva, obviamente el primero, y como siempre decimos, el control de los signos vitales. Para medir la hemodinamia, vamos a tener que hacer hincapié en la frecuencia cardíaca y en la tensión arterial, porque el principal dato que vamos a obtener o que uno va a buscar son los cambios, obviamente, en el gasto cardíaco, ¿no? Eh, que uno va a tratar que las personas, como yo le decía, en la unidad de cuidado coronarios tienen algunas características, como por ahí dijo Zulema, y creo que también en las arritmias mencionó Rocío, los cambios bruscos, ¿no? Nosotros sabemos que los cambios solamente de posición ya nos acarrean cambios de tensión arterial. Y estos cambios solamente por ahí de estar de cúbito, ¿no? Supino y posicionarnos en una posición semisentada puede ocasionar algunas modificaciones de la tensión arterial y esto también va a ocasionar cambios del gasto cardíaco, ¿no? Recuerden que el gasto cardíaco tiene que ver con el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces es importantísimo para la cuestión hemodinámica tener en cuenta este tipo de signos en la valoración no invasiva. Obviamente, como les dije, el electrocardiograma, que se realiza con frecuencia y que uno no solo mide lo que tiene que ver con una frecuencia cardíaca, que la puede, digamos, leer del electrocardiograma, sino también ver cómo está ese impulso, ¿no? El estado que uno le dice eléctrico, ¿sí? Para ver el corazón y de ahí poder ver si hay lesiones musculares o no en el mismo, ¿no? Otra de las valoraciones tiene que ver con la presencia del dolor. Como vimos en las características del infarto agudo del miocardio, también sabemos
los cambios, ¿no? El shock por dolor, ¿no? Lo que acarrea conservar un dolor agudo. Entonces, que por el dolor intenso, y en este caso, ¿no? También hay que identificar qué tipo de dolor, cuándo empezó a doler, ¿no? Hasta dónde irradió. Nos va a traer también y a conllevar cambios en la tensión arterial, en la frecuencia cardíaca, en la frecuencia respiratoria, ¿sí? Obviamente otro de los datos a tener en cuenta en lo que es la valoración son los niveles del cambio de conciencia. Perdonen, pero tengo una sed terrible, así que bueno, le estoy dando al mate mientras que charlamos un rato. También va a tener que ver con el poder valorar los tratamientos farmacológicos, ¿no? Como ustedes saben, tanto en las unidades críticas o ciertos fármacos que vamos a utilizar, que son inotrópicos o vasodilatadores, ¿no? Los inotrópicos que van a intervenir en lo que es la contractibilidad muscular, y los vasodilatadores que van a tener que ver con el tema del flujo, ¿no? Entonces ellos nos van a modificar obviamente los niveles de la tensión arterial, y asimismo esto va a conllevar obviamente también cambios en la frecuencia cardíaca. Por eso obviamente todo este tipo de fármacos se va a manejar en bombas de infusión, ¿no? Y después los datos de ingreso y egreso, ¿no? Que recuerden que en todas las áreas críticas, ¿no? Las personas son más sensibles a tener desequilibrios hídricos, por eso es importantísimo el tema del balance, ¿no? Y que esto reflejan, ¿no? Datos del gasto cardíaco, sacar los ritmos diuréticos, que nos van a estar hablando de esta cuestión hemodinámica, ¿no? Como bien vimos en la unidad número 2. Y también en la observación, ¿no? Más allá de todo el examen exploratorio que podamos hacer a nivel pulmonar y cardíaco, ¿no? Observar lo que es la piel, ¿no? Si está pálida, si está cianótica, si está sudorosa, y poder en realidad identificar qué es lo que está sucediendo, cuándo, y si esto tiene que ver con algún signo, un trastorno, digamos, de infarto, si tiene que ver con alteraciones de la hipoxia, ¿no? Entonces es importantísimo que nosotros podamos valorar, ¿no? Y registrar, obviamente, este tipo de signos. Pero también nos encontramos siempre en esta cuestión, ¿no? del registro, de que uno lleva como una correlación diaria para poder ver las comparaciones basales de los pacientes que tenemos internados, como les decía, que tienen los mismos protocolos o los mismos ritmos que la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Se controla cada 2 horas, se va observando a la persona, pero principalmente lo que tienen los pacientes internados en la unidad de cuidado coronarios es que ellos se sienten bien. Una vez transcurridos los episodios agudos de la angina, del infarto agudo de miocardio, ¿no? Que por ahí son episodios cortos, intensos, pero que hacia el exterior por ahí muchas veces no se visualizan las lesiones. Entonces las personas con medicación o tratamiento inmediato, como vieron, aplicando el protocolo de Mona, la persona se empieza a mejorar. Entonces tenemos que tratar de siempre contener, y por ahí esto que yo me gusta hacer siempre referencia en la cuestión de la valoración y todos los indicadores que nos marcan los cambios del gasto cardíaco, tratar de educar al paciente que está internado en la unidad coronaria de que todo mínimo esfuerzo que realice, ya el sentarse para comer o la incorporación, acarrea exactamente esto, ¿no? Cambios dentro de lo que es el gasto cardíaco, y que en realidad no, nos requiere un esfuerzo de oxigenación, un esfuerzo de bombeo del corazón, ¿sí? Y que esto puede en realidad empeorar su cuadro, aunque él se sienta ya bien, se sienta mejor. Y eso siempre es algo constante,
en las unidades de cuidados coronarios que tenemos que trabajar, ¿no? Porque la persona lo que intenta, por una cuestión obviamente de hábito, de intimidad, eh, de su por ahí relación cotidiana, es al sentirse bien, quiere caminar, quiere ir al baño, y a veces son conductas de que por corto tiempo, ¿no? Están como restringidas y les cuesta mucho a veces poder familiarizarse en qué es lo que está pasando, ¿no? Tengamos en cuenta también todos los factores que vimos, ¿no? De cuando las personas están internadas y están aisladas de su familia, ¿no? Uno siempre habla y prioriza y desea las unidades de cuidados críticos abiertas, pero hoy en día todavía no las tenemos, aunque uno siempre en la impronta va hacia eso, ¿no? Entonces, quería marcar por ahí en esto de la valoración no invasiva y la invasiva algunas características, algunos dispositivos que son específicos o que corresponden a lo que son las unidades de cuidados críticos, sean tanto la UCI como la unidad de cuidados coronarios, ¿no? Pero que precisamente lo que nos ayudan a valorar es la parte hemodinámica de la persona. Una de ellas es la presión venosa central, ¿no? Que medimos la presión sanguínea a nivel de la aurícula derecha y de la vena cava. En realidad, los valores, ¿sí?, normales son de 0 a 5 centímetros de agua en la aurícula derecha y de 6 a 12 centímetros de agua en la vena cava. Obviamente, para poder medir la presión venosa central, nosotros necesitamos un catéter que esté en vías centrales, ¿no? Y que nosotros podamos medir por intermedio de un dispositivo que es una regla, ¿no? Con un suero, porque se le tiene que dar líquido, y cuando la regla se coloca, ¿no?, a nivel axilar, ¿sí?, teniendo un catéter central, lo que vamos a poder medir es ese nivel, ¿no? Y vamos a poder identificar qué nos reflejan esos datos o para qué nos sirve medir la PVC. Y principalmente para poder identificar qué está pasando, qué nos está indicando. Cuando la presión venosa central es alta, podemos tener neumotoras, insuficiencias cardíacas. Cuando está muy baja, podemos ya estar hablando hasta de un taponamiento cardíaco. Cuando muy alta, perdón, creo que dije baja. Cuando está baja, estamos hablando de hipovolemias, podemos estar hablando de sepsis, que obviamente esto va a estar reflejado con signos como taquicardia, como obviamente diuresis disminuidas. Vamos a tener, si tenemos sepsis, otros signos relacionados con la infección, ¿no? Como la temperatura, pero vamos a tener taquicardia, ¿sí? Entonces, es importantísimo, obviamente, que para todo este tipo de dispositivo tengamos los cuidados en sí, porque obviamente, como les dije, esto lleva, digamos, un suero, una guía específica para medir la presión venosa central, y esto en realidad obviamente tiene un circuito que se debe mantener cerrado, no se debe manchar, se debe manipular correctamente. Recuerden que siempre tenemos que tratar de prevenir específicamente que por todos los dispositivos invasivos que decimos que tenemos en este tipo de unidades se provoquen obviamente la sepsis, ¿no? Otro de los dispositivos muy utilizados es la línea de catéter arterial, ¿no?, que en realidad es importantísima porque nos permite dar datos concretos específicamente de una presión arterial directa. Nosotros tomamos con un manguito una presión indirecta, ¿no? La presión directa se hace por intermedio de obviamente un dispositivo. En las arterias principalmente se usa siempre la radial, la femoral, la humeral, ¿sí? En
en la cual obviamente se introduce un catéter. Ese catéter va conectado, digamos, a un sensor, un domo, ¿sí? Y ese domo en realidad va conectado al monitor, ¿no? Yo ahí siempre les pongo los materiales necesarios porque enfermería obviamente colabora siempre a veces en la colocación de este tipo de dispositivos, en la preparación de los materiales y porque este dispositivo, como en realidad está directamente en la arteria, ¿no? Lleva también un armado de una guía de suero que va conectada a ese dispositivo, obviamente con una llave de 3 vías, pero la característica que tiene este fisiológico, ¿no? Tanto para la presión venosa central como para los catéteres arteriales se utiliza solución fisiológica, es que tiene nosotros le decimos bolsas presurizadoras, ¿sí? En la cual se mantiene a cierta presión, ¿no? Ahí yo les busqué alguna foto y esta encontré específicamente, ¿no? Ven que en realidad es como si tuviera una guía, pero como si uno pudiera confundirla con una venopunción, pero no. Obviamente ahí sí hay un catéter, pero este dispositivo tiene una llave de 3 vías que tiene una guía y que está conectada a un traductor, que eso va conectado al monitor, ¿no? Como les decía, el suero, ¿sí? Que se coloca, porque en realidad esto está para medir, como dijimos, presión arterial directa y constante. La persona la vamos a ver en el monitor, así como nosotros visualizamos la frecuencia cardíaca, así como nosotros visualizamos las ondas cardíacas. En esto vamos a visualizar las ondas de la presión arterial, ¿no? Este traductor a nivel de la aurícula derecha del paciente y se realiza una calibración siempre a 0 y entonces el monitor va a empezar a oscilar. Pero me fui en el sentido de lo que les quería decir de la bolsa presurizadora, precisamente es que se mantiene a una presión de 300 milímetros de mercurio para provocar específicamente un flujo constante, obviamente, porque si no se va a taponar. Recuerden que la arteria tiene una presión propia, entonces en realidad vamos a tener un retorno venoso, en este caso retorno arterial, en el cual específicamente nos va a llenar toda esa guía de sangre, ¿no? Entonces esta bolsa presurizadora lo que hace es eso, tener una presión en el suero, en ese fisiológico, que nos va a mantener un goteo constante de 3 mililitros para que precisamente no se tape. Entonces, en eso siempre los cuidados de enfermería tienen que ver con ¿qué? Con la piel, la asepsia de la zona, que el apósito esté estéril, que esté cubierto, que esté sellado. Debemos a veces fijar o entablillar la zona de la persona y bueno, y debemos en realidad siempre por ahí rotar o buscar posiciones funcionales, recordemos siempre eso, porque obviamente al estar sedado, al estar en reposo, ¿no? Siempre vamos a tener edema y estancamiento de los líquidos, ¿no? Entonces, bueno, eso es importantísimo. Y acá es la onda que es lo que vamos a ver, ¿no? A visualizar en el monitor. Que la onda arterial, una vez interpretada y aplicada por el monitor, permite visualizar después de ese que conectamos a 0 una vez que iniciamos con el dispositivo, el ciclo cardíaco y la muesca dicrota, ¿sí? Que lo que nos marca es el cierre de la válvula aorta, ¿no? Y nos señala cuándo finaliza la sístole, ¿no? Que no sé si lo logran ver ahí, bueno, pero en el dibujito está bien marcado, ¿no? Este es el tipo de onda que debemos visualizar y a veces en realidad por ahí, si varía la onda, debemos limpiarla, ¿sí? Y poder visualizarla bien, porque es la que nos van a pedir dar, la que nos va a posibilitar, ¿no? Tener datos concretos con respecto a esta presión. Entonces vamos a tener una presión sistólica, una diastólica, una presión media, ¿sí? Que son datos que ya vimos, pero recordemos de la importancia de los valores normales.
de la sistólica de 100 a 140 milímetros de mercurio, de la diastólica de 60 a 80 milímetros de mercurio, y de la media, ¿sí?, que tiene que oscilar entre los 70 y los 90. ¿Por qué esto es importantísimo? Porque esto nos va a marcar también los tratamientos farmacológicos de los inotrópicos y de los vasodilatadores. Por eso que este tipo de catéter se usa, se suele utilizar mucho en las unidades de cuidados críticos, pero que obviamente tenemos que tener cuidado, porque como todo catéter o dispositivo que invade a las personas, tienen complicaciones obviamente a nivel infecciosas y las no infecciosas. Las infecciosas obviamente tienen que ver con qué técnica se conectó el catéter, cómo se mantiene, si aparecen signos de bacteriemia, de sepsia. Y con las no infecciosas tienen que ver con que pueden haber embolias gaseosas, tromboembolismo, puede haber hemorragias, disculpen, hematomas, puede haber arritmias, desplazamientos de catéter, ¿sí? Entonces es muy importante el tema del cuidado del lugar de inserción, como le dije, el tema de la piel, y obviamente de todo el dispositivo, ¿no? Que no esté manchado, que las guías sean cambiadas según los protocolos que corresponden. Bueno, y otro de los dispositivos que se utiliza, pero bueno, en menor medida, tiene que ver con los catéteres de arteria pulmonar, ¿no? Que es un catéter de varias luces que se inserta en un acceso venoso y llega hasta la cavidad derecha del corazón, hacia la arteria pulmonar y se enclava en un capilar pulmonar, ¿no? Este tipo de catéter, el catéter arterial pulmonar, el Shuangan, nos permite tener acceso a datos del gasto cardíaco directamente, ¿no? Porque recuerden lo que dijimos que es el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, y en realidad para medir exactamente el volumen uno calcula o está establecido los valores normales, ¿no? Entre una frecuencia normal, ¿sí? Se calcula que el valor normal del gasto cardíaco es 4,5, 5, ¿sí? Pero en realidad es muy difícil de poder calcular, por eso la importancia que yo les decía de tener esos datos como la tensión arterial, como el ritmo diurético, como la frecuencia cardíaca. Pero bueno, hay dispositivos que obviamente por intermedio de un catéter los podemos medir siempre y cuando tengamos un monitor multiparamétrico que lo permita, ¿no? Entonces, por este tipo de catéteres pulmonares está indicado en infartos agudos de miocardio complicados, es decir, que por ahí hay taponamiento de rama derecha, en el shock cardiogénico, en la insuficiencia cardíaca, bueno, disfunción del ventrículo derecho, lesiones valvulares, taponamiento cardíaco, ¿sí? Y obviamente, una vez que se coloca, ¿sí? Que por ahí, bueno, este es el dibujito que encontré, ¿no? Como enfermeros tenemos que, más allá de preparar el material, porque la colocación es como colocar una vía central, ¿no? En realidad el procedimiento en sí es ese, pero el catéter no es como un catéter central, tiene otro tipo de características, ¿no? Porque tiene 4 lúmenes, que serían esos que ustedes están viendo, que es un catéter, uno proximal, uno distal, uno para inflar el balón, ¿sí? Y el otro en realidad que es el cable donde va a ir el domo para medir el gasto cardíaco derecho, ¿no? Donde mide realmente el volumen minuto. Obviamente en el proximal va a tener también en realidad una solución fisiológica, pero no se va a poder por ahí pasar drogas, ¿no? Recuerden que está enclavado directamente en la vena pulmonar. Entonces, el equipo de colocación, bueno, tiene que ver con uno, bueno, como les decía, tener un monitor, tener un traductor, una solución salina, una bolsa presurizadora, ¿sí? Las soluciones para medir el gasto cardíaco tienen que tener ciertas características porque tienen que tener una temperatura, digamos. La ropa, digamos, porque se hace con técnica estéril, como les dije, ¿sí? Gasas, la lidocaína, porque se va a anestesiar localmente para
para poder conectar, y un set de Shangan, ¿no? Que obviamente por eso ahí les puse que lleva una AutoCAD, que necesitan, digamos, sutura, bisturí, porque obviamente se va a fijar. Creo que puse una fotito. A ver. ¿Dónde está mi fotito? Ay, no tengo. Me parece que sí. Ahora vamos a ver. Bueno, los cuidados obviamente antes de la inserción del catéter es que si está consciente, obviamente uno puede explicar el procedimiento, ¿sí? Ya que no va a poder movilizarse mientras que se realice. Vamos a obtener datos de registro antes, tensión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, la temperatura. Se conecta obviamente en el electrocardiograma al paciente constantemente, eso ya lo vimos que va a estar monitorizado, pero se hace un electro, ¿no? También. Y el paciente obviamente en el procedimiento va a estar en decúbito supino o en posición leve de Trendelenburg. Se va a preparar obviamente la zona de punción, se va a limpiar asépticamente, se van a purgar todas las luces, y siempre en esto, importantísimo, así como hablábamos del tubo endotraqueal, verificar siempre que los balones no estén pinchados, ¿no? Y realizar la calibración a cero, así como lo hacíamos con el domo del catéter arterial. Cuando utilicemos este tipo de dispositivos, en realidad con el Shan-1, recién, no, estoy, chicos, así con la lengua trabada, terrible el día de hoy, pero bueno, eh, el Xuan Gan, ahí está, también debe ser calibrado primero a cero, y después va a indicar los primeros valores. Bueno, la técnica de inserción ahí del balón, no sé si se llega a ver con la flechita colorada, pero ven que es un catéter simple, que en realidad por ahí en los lúmenes se le coloca una llave de 3 vías, y, y lo que pueden visualizar en la parte superior izquierda, ¿sí? de esta filmina, ahí tienen el domo, este traductor blanco que va a cambiar según en realidad el monitor que se tenga, ¿no? Porque hay tantas marcas de monitores, por lo tanto hay tantos domos que puedan medir en realidad para las conexiones, ¿no? Pero bueno, todos estos circuitos son los que tienen que estar en realidad purgados. Y por ahí recuerden, bueno, o por ahí los que tengan experiencia o han trabajado en algunos, hoy en día por los protocolos no se trabaja con solución fisiológica, como yo les decía, y bolsas de presurización. No se parinelizan más esos sueros, porque obviamente como uno lo que busca es un goteo constante, si nosotros goteamos constantemente heparina, vamos a cambiar todos, ya está comprobado, los parámetros de coagulación, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene que ver con los cuidados durante el procedimiento, ¿no? La técnica estéril, purgar bien los catéter, brindar el apoyo a quien esté realizando en realidad el monitoreo y las curvas, controlar los signos vitales y valorar la tolerancia, ¿no? de la persona al procedimiento, si en realidad tenemos cambios. Y bueno, y ahí en realidad lo que les quiero mostrar es cómo se ancla, ¿no? Cómo es que el catéter va corriendo, desciende y se ancla, ¿no? Y cuáles son los gráficos que uno va a visualizar. Entonces, recordemos los cuidados y después, ¿no? Y los controles que tenemos que tener. Valoración de los signos vitales, se va a hacer una placa torácica de control, los electrocardiogramas de control, realizar las curaciones periódicas, ¿sí? En la inserción del catéter, mantener el domo del traductor a la altura de la aurícula derecha, los cambios de la solución salina y de los sueros, la medición horaria, ¿no? de las presiones, mantener la técnica estéril, ¿sí? Registrar los valores obtenidos de los signos y las presiones, observar constante de las curvas,
¿sí? Porque si en realidad recuerden que se modifica alguna de las curvas, algo está pasando, o está tapado, o puede estar desconectado, ¿sí? Por eso es importantísimo visualizar constantemente los monitores. Ah, acá estaba la famosa foto. Yo digo, yo la había, en algún lado había encontrado una foto. Ven que en realidad el catéter, a simple vista uno dice, bueno, es como una vía central, pero bueno, tiene sus características, pero lo importante, no sé si se ve la flechita del cursor, es eso, que se debe conservar también todo sellado, ¿no? Como catéter central, limpio, ¿no? Bueno, acá en esta foto esta cinta que sujeta el tubo está media sucia, ¿no? Habría que cambiarla. Pero bueno, por ahí para que tuvieran y pudieran visualizar, ¿no? Hoy en día no se usa mucho, principalmente por algunas complicaciones que tienen que ver como las que mencionamos, ¿no? El neumotórax, que tienen que ver en realidad con la técnica, con la inserción. Pero los valores que nos da este tipo de catéter son importantísimos, porque podemos medir la PVC, podemos medir la PD, la sistólica, la diastólica, la, la, la PAP, la PCP y el gasto cardíaco, ¿no? Tenemos índices también cardíaca, el índice cardíaco, la fracción de inyección, bueno, datos que en realidad son más precisos y en realidad permiten poder reevaluar las conductas terapéuticas, ¿no? Eh, bueno, que por ahí también como pudieron leer y este año no pudimos hacer por ahí algún hincapié que uno quisiera hacer específicamente, que tienen que ver con los tratamientos, ¿no? Que son algunos diagnósticos y otro en realidad eh, para tratamiento en sí de mejorar, ¿no? La colocación del stent. Eh, pero que bueno, que tienen ahí material para leer dentro del módulo, ¿no? Bueno, como les decía, en este tipo de catéter las principales complicaciones en lo que es la técnica tiene que ver con el neumotórax, con el hemotórax, embolismo, punción arterial o de paquete nervioso, ¿no? Y a veces el procedimiento puede producir arritmias, ¿no? Y la arritmia, obviamente, recuerden que si no se trata tempranamente, provoca, ¿no? El paro. Y otras, obviamente, que pueden estar asociadas al mantenimiento del catéter, infección, ruptura de balón, eh, puede haber infarto pulmonar por el enclavamiento, ruptura de la arteria, formación de nódulo, bloqueo transitorio de la rama derecha, ¿no? Embolia gaseosa. Por todas estas complicaciones es que les decía hace un ratito esta cuestión de que por ahí no es uno hoy en día de los dispositivos más utilizados, ¿no? Cuando se decide colocar este tipo de catéteres por alguna situación específica, que necesitamos tener esos datos precisos para poder actuar en alguna terapéutica rápidamente. Bueno, lo tienen en el módulo y por ahí en esto quería que recordáramos exactamente las drogas, cuáles eran las inotrópicas, las vasodilatadoras, obviamente también las antiarrítmicas, pero bueno, en lo hemodinámico, las más importantes de las inotrópicas, la adrenalina, la dopamina, la dobutamina, el isoprotenerol, ¿no? Y de los vasodilatadores, la nitroglicerina, nitroprusiato, ¿sí? Y que en realidad recuerden todo este tipo de medicamentos que van a estar preparados según los protocolos, en dosis dobles, en dosis simples o cuádruples, como está en el módulo que es digamos, los nuevos protocolos, se tiende a concentrar mayor cantidad de dosis, pero en menor volumen, ¿sí? Siempre van a estar preparadas en dextrosa, y van a ser infundidas por una bomba de infunción continua, ¿no? Que podamos tener estricto control de la cantidad de dosis que ingresa según la terapéutica que nosotros necesitemos, ¿no? Para poder mantener esta cuestión hemodinámica.
Em, y bueno, como último, y saben que en eso insistimos mucho, porque bueno, es lo que somos como enfermeros en nuestra valoración, en esa toma de datos que tiene que ver con la entrevista, con el examen físico, ¿no? Con el control de los signos vitales, que podemos a partir de eso nosotros poder analizar, tener un juicio crítico y nos permite poder anclar nuestros diagnósticos enfermeros y nuestros problemas interdependientes, que son los que nos va a ordenar en realidad nuestra cuidado específico, nuestra acción, nuestra mediación. Entonces, en esto de los trastornos que tienen que ver con la hemodinamia, con lo cardiovascular y como venimos viendo de la oxigenación, recordar los que son más comunes y que obviamente derivan de los trastornos de la oxigenación, recuerden de la mecánica, de la difusión, de la perfusión, que tienen que ver con lo circulatorio, con el volumen, que tienen que ver con los hábitos de las personas. Entonces podemos identificar como limpieza ineficaz de las vías aéreas, patrones respiratorios ineficaz, alteración de la perfusión ística, obviamente a nivel pulmonar, deterioro del intercambio gaseoso, disminución del gasto cardíaco, alteración de la perfusión ística, alteración de la perfusión periférica, los déficits de volumen, déficit de comunicación, alteración del mantenimiento de la salud, entre otros que seguro siempre uno se olvida. Y bueno, yo trato siempre de enfocar en los más utilizados, en los cuales derivan en los cuidados específicos que realizamos, pero que siempre obviamente puede haber más. No es que estos sean los únicos, porque recuerden también que el proceso de cuidado enfermero depende de cada una de las personas que nosotros tengamos adelante para brindar ese cuidado y que va a tener sus características propias y que es única e irrepetible, ¿no? Así que, bueno, espero que les haya gustado este reconto y que por ahí sigan estudiando y aprendiendo en este contexto. Bueno, saludos.